El siguiente programa, El Jardín de los Ángeles, ha sido galardonado con el premio Radio Capilla 2008. Idea y conducción, Silvia Riciopo. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos, a todas los que estén del otro lado. Hola Sil, hola Anita, tanto tiempo. Les cuento, estamos con un problema técnico y Sil no se puede sumar. Parece que Mercurio retro está así como complicado y también este es el motivo por el cual estamos arrancando tan tarde. Pero bueno, acá estamos dispuestos a ir para adelante con esto de el poder de las emociones de hoy. Es el último encuentro de este año y volvemos nuevamente el año que viene con Silvia a estas tardecitas de miércoles, que son tan gratificantes. Y en esto de el poder de las emociones, tiene que ver con lo que venimos hablando últimamente con Sil en estos encuentros, y en esto de sintonizar mente-corazón, de reconectar mente-corazón, y en esto de reconectar mente-corazón, obrar en coherencia. Y también estuvimos hablando, ¿no? en el último encuentro sobre qué pasa cuando dejamos de creer o reformulamos creencias, me parece que es por ahí, reformulamos creencias que tienen que ver con si le doy poder a mi mente, si le doy poder a mis emociones, a mi corazoncito, y nos hicieron creer que el poder está acá, en nuestra cabeza. Pero en realidad, ¿qué pasa si empezamos a esto, a trasladar, a equilibrar, a empezar a darle más importancia a nuestras emociones y empezar a darnos cuenta que en realidad está acá y que en esto del equilibrio se nos va a hacer más fácil obrar en coherencia? Y cuando obremos en coherencia, que no es nada, no es algo, es como entrenarse, o es lo que yo siento, que es un entrenamiento el minuto a minuto, entrenarse en esto. Y cuanto más entrenados estemos, cuanto más en coherencia obremos, menos síntomas va a haber en mi cuerpito físico. Venimos hablando mucho de energía, venimos hablando mucho de emociones, venimos hablando mucho de creencias y hemos hablado de chakras, de respiración. Hemos hecho en todos estos encuentros todo un paseo, un abanico de cómo conectarnos con nosotros mismos. La propuesta hoy es concreta y tiene que ver con qué pasa con nuestras 5 emociones básicas, en qué partecita de mi cuerpo van a hacer foco esas emociones y cómo ir gestionándolas, ¿no? Como para reconocerlas, que es lo primero que tengo que hacer, aceptarlas e ir gestionándolas. Y es todo el tiempo, porque todo el tiempo van a aparecer estos 5 monstruitos y nos van a hacer cuestionar qué es lo que está pasando. Las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son necesarias. Eh, ¿Para qué? Para que podamos entender qué es lo que nos pasa, para que sea una especie de nuestro wifi, ¿no? Las emociones, y podamos darnos cuenta cuando tenemos miedo, cuando tenemos ira, cuando tenemos tristeza, cuando tenemos alegría y cuando nos da asco. Esas son las 5 emociones básicas. Y también lo importante es que en la medida en que podamos identificarlas, reconocerlas, aceptarlas,
podamos darnos cuenta, escanearnos y ver realmente cuál es la parte de mi cuerpito que está reaccionando, de mi cuerpo físico, ¿no? Que está reaccionando en función a alguna mal gestión de esa emoción básica. Y también, ¿qué pasa cuando lo repito, no? ¿Qué pasa cuando siempre repito la misma forma de gestionar esa emoción básica? Si me genera estrés, si no me lo genera. ¿Qué pasa cuando eh, le doy demasiado poder a ese miedo, ¿no? Que es natural, por supuesto que es natural tener miedo, pero ¿qué pasa cuando empodero al miedo? ¿Y qué pasa si dejo fluir las emociones o las reprimo? ¿Qué pasa si gestiono mal mi alegría? Entonces, una cosa es si está todo bien con la alegría, pero hay otra que me permito ser alegre, me vinculo con la alegría, le doy cabida a la alegría en mi vida o para nada. Y después es porque el miedo, viste, la tristeza, la ira son más fáciles de identificar, pero ¿qué pasa con el asco? Es todo un tema porque lo tenemos, pero no siempre, viste, nos damos cuenta que en realidad lo que sentimos es asco y qué es lo que le está pasando a nuestro cuerpo físico y cómo hago para gestionarlo en ese momento, en ese preciso momento en el que siento el asco. ¿Y qué pasa cuando reitero y esto me genera un estrés, ¿no? Que puede llegar a ser crónico, porque no le encontré la vuelta a gestionar estas emociones básicas. Y te repito, son necesarias, son auténticas, son únicas para cada uno. Eh, todos tenemos miedo, pero la forma en que yo lo gestione va a ser una y como vos le encuentres la vuelta va a ser otra y quizás me digas por esto te haces miedo, por esto tenés miedo, por esto te enojas o esto te da tristeza. Y sí, quizás para mí sea un tsunami y para vos no sea absolutamente nada. Y en esto de gestionarla va a ser como mi cuerpito reaccione, como mi cuerpo físico me diga, che, esto es por acá o esto es por allá y acá pasó algo más y no lo estoy viendo. Entonces, para cada uno, la emocionalidad, eso que hace que nuestro cuerpo reaccione va a ser completamente diferente. El grado de estrés va a ser completamente diferente y podemos llegar a enlazar esto con una de las leyes biológicas del doctor Hammer, ¿sí? Lo que hace a la nueva medicina germánica, que tiene que ver precisamente con esto, cómo gestiono el estrés, si lo gestiono en soledad, si es algo que no esperaba, algo inesperado, algo en soledad, algo que me pasa por primera vez y no tengo la más remota noción de cómo hacerlo. Entonces, también forman parte de estas emociones la creencia que puede llegar a haber detrás, cómo me educaron, ¿sí? ¿Qué fue lo que fui aprendiendo? Y si a veces lo que nos pasa es que mm, cambiar la forma en que estoy acostumbrada a gestionarlo implica salirme de esa falsa zona de confort en donde creo que estoy. Y entonces me quedo. eh, y no está bueno porque tampoco voy a aprender nada, no voy a evolucionar. Me voy a quedar quizás enroscada en mi enojo y en mi enojo y en mi enojo. Y, y no me va a llevar a ningún lado. En cambio, si puedo empezar a equilibrar ese enojo y darme cuenta qué es lo que me está pasando y demás, todo se hace más fácil de que mi cuerpito físico no repercuta, de que no genere síntomas, básicamente. Entonces, obviamente que esto está abierto para que puedan preguntar lo que quieran, ¿sí? Desde cualquiera de las líneas que les he dado, ya sea desde el lado de las creencias, desde el lado de lo físico, desde lo emocional. ¿Y para qué sirve también esto? Para que nos autoindaguemos, o sea, ¿cómo la gestiono? Primer tip, quizás vaya por ahí. ¿Cómo autogestiono cada una de mis emociones? Pues ir para adentro, no hay otra forma. Puedo hacer terapia, puedo buscarme
el mejor terapeuta que me acompañe, el mejor psiquiatra, la mejor consteladora, pero si no hago el proceso de ir hacia adentro, difícilmente pueda darme cuenta de cuándo aparece el miedo, de cuándo aparece la tristeza, de cuándo aparece el enojo, porque generalmente el enojo, viste, se lo echamos, mirá lo que hizo y me enojó, ¿no? Mirá lo que... Y en realidad me paro y digo, che, pues mirá lo que hizo y me enojó, realmente me está reflejando algo que a mí me está molestando, por darles un ejemplo referente a la ira, referente al enojo, a la bronca, al nombre que quieran ponerle. Y si arrancamos por el miedo, ¿sí? Eh, lo que te pregunto es, ¿el miedo te paraliza? ¿El miedo hace o te hace ir hacia adelante? Son las dos opciones que podemos llegar a tener, ¿no? O que yo me quede quietita o que me haga salir de una determinada situación. También tiene que ver con qué es lo que mi cerebro considera en este momento, en ese momento en el que tengo miedo, que es mejor para garantizarme cantidad de vida, calidad de vida, que es la función de mi cerebro, sobrevivir. Imagínate, por ejemplo, algunos de los síntomas que podemos llegar a tener cuando tenemos miedo, que es nuestro ritmo respiratorio se acelera y entonces empezamos a tener respiraciones entrecortadas. Pero hay estudios que se han hecho que tienen que ver con qué pasa en la naturaleza. Y, por ejemplo, imagínate, hay animales que en una situación de miedo, cuando se sienten en que alguien los puede agredir, en que son bocado fácil para alguien mucho más grande, se quedan quietitos, se mimetizan, ¿sí?, con la naturaleza, el ritmo respiratorio y cardíaco les baja y saben perfectamente regular hasta que ese peligro pase. Y entonces, si ellos pueden hacerlo, ¿por qué no nosotros? Cuando identificamos ese miedo, primero hacer una respiración profunda. Esto de que hablábamos con Silvia en todo este tiempo, ¿no? Respira profundo. Si yo lo que hago es esto, ¿sí? Y no permito que mis pulmones saquen todo ese aire que voy acumulando en esa respiración entrecortada, voy a estar a esto, ¿sí? Muy chiquitito, muy cortito, y un ataque de pánico. Entonces, si estás, porque encima voy a empezar a transpirar, ¿viste? Empiezo a generar adrenalina, que es una hormona que prepara a mi cuerpo para reaccionar frente a una situación de estrés, que es precisamente lo que me está por pasar, un miedo terrible. Mis pupilas se van a dilatar, voy a tener una presión, perdón, un aumento en la presión arterial. Entonces, si estás cerquita o si podés reconocerlo dentro de tu cuerpo, que estás por tener algún ataque de pánico, mucha ansiedad, mucha angustia que no tengo ni idea de dónde viene, pero creo que lo peor en la vida me va a pasar, comenzá a hacer respiraciones profundas de esto de inhalar, contener y exhalar. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a desagotar el aire que tenés en los pulmones, y esto lo que va a generar es que solo tu cuerpo se va a regular, porque vas a volver al aquí y ahora, te vas a correr de aquello que crees que te está por pasar, ¿sí? Entonces, primer tip que te tiro y que tiene que ver con esto, con el miedo, respira. Eh, Hay casos extremos, incluso en donde podés llegar a tener una falta de control de esfínteres, ¿sí? En los niños puede pasar esto cuando tienen mucho miedo, eh, pueden hacerse pis encima. Entonces lo que menos hagas es retarlo a ese pequeñín con que nuevamente te hiciste pis encima. Fíjate, ayúdalo. Fíjate qué es lo que está pasando para que ese pequeñito, esa pequeñita, ¿sí? Eh, Quizás haya sido algo imperceptible para él,
perdón, para uno, pero para él es un montón y por eso hace que se relajen los esfínteres y se pueda hacer pis encima. Entonces, tips, esto. Fíjate también si al momento en que tenés un ataque de miedo, tenés una contracción muscular, ¿sí? También podés localizarlo acá, en el cuello. Eh, e imagínate si estás frente a una situación de miedo. Yo a veces lo que hago es pensar como que estoy frente, como una especie de zanja, ¿no? Y entonces uno se va acercando a esa zanja, ¿viste? Así con precaución frente al miedo y como que tengo que dar el salto. No me queda otra, tengo que ir del otro lado. Y a veces uno se acerca, ¿viste? Y ve que la zanja es muy profunda y tengo miedo y no sé si voy a llegar, por más que tome envión, hay mucha distancia. Y a veces, ¿viste? Uno se acerca y dice, che, pero no, no es tan profundo. Eh, Quizás si el envión es más fuerte, voy a pegar el salto. La realidad es que no hay otra opción que no sea pegando el salto, dándome cuenta que lo que está del otro lado es mucho mejor que quedarme paralizada de permitiéndole al miedo que se apodere de mí. Entonces pega el salto y a modo de ironía, cuando no pegamos el salto a veces viene el universo y nos obliga a vencer ese miedo y a dar ese salto que no queremos dar. Así es que a reconocer el miedo, ¿sí? Contracción muscular, eh, ar- presión arterial, eh, ¿qué más? No puedo bloquear el otro teléfono, es esto lo que está pasando. Eh, Esto de respiración, esto de, eh, básicamente esto, ¿sí? Y ahora te cuento. Eh, y también hay algo, cuando salís corriendo, el miedo lo que te va a hacer es garantizarte que una respuesta frente a un momento en el que me siento en alerta, ¿sí? También es reconocerlo, me siento en peligro. Bien, vamos al enojo, a la ira, a la rabia, a eso que no me gusta, a eso que... Y vamos de vuelta a preguntitas que tienen que ver con esto de el enojo. Entonces, ¿cómo lo identifico? ¿Cómo identifico que estoy enojada? ¿Cómo me doy cuenta? Eh, ¿Cómo lo manifiesto? ¿Sí? Si me voy hacia adentro para ver qué pasó o me la agarro con el primero que aparece, ¿viste? Y ahí descargo todo mi enojo. ¿Qué me genera el enojo? ¿Qué es lo que le pasa a mi cuerpo? Y intenta pensar si te estás enojando con un otro o te estás enojando con vos. Si eso que pasó tiene que ver con que te hace quizás sea alguna sutileza que te está mostrando internamente de vos. Y me atrevo a ir un poquito más allá, ¿no? Eh, ¿Qué te enojaba de pequeño, de niño? Preguntale a tu niño interior, ¿sí? Que en esto de ir hacia adentro muchas veces podemos cerrar los ojitos y encontrarme con ese pequeño enojado, ¿no? Che, ¿y qué le está pasando a este pequeño? ¿Qué cosas le pasaban a esta pequeña Ale cuando era pequeña y le enojaba? ¿Por qué lloraba? ¿Por qué no lloraba? Y qué hacía frente a ese enojo? Porque posiblemente eh, sea algo que esté repitiendo, porque esa pequeña no sabía gestionar sus enojos. También pensá en esto. ¿Cuánto me drena el enojo? ¿No? En esto de que energéticamente, que somos energía en este cuerpito, entonces cuando algo me enoja, ¿sí? ¿Cuánto me desequilibra? ¿Cuánto hace, ¿no? De que vuelva a una situación, a bajar mi frecuencia vibratoria? ¿Cuánto hace que
esto del enojo, que no lo pueda gestionar, que no pueda, si repito todas aquellas cosas que me enojan y no puedo, y entonces reacciono siempre de la misma forma y probablemente me la agarre con aquellos que tenga, viste, más cerquita. El tema es cuando, ¿y qué pasa cuando esos que están cerquita te dicen, no, basta, stop, guay, no es por acá, ¿no? Entonces vamos a tener que ir hacia adentro, no nos va a quedar otra. Y vamos de vuelta por los síntomas, ¿sí? ¿Cómo manifiesta? Porque emocionalmente quizás siga guardando debajo de la alfombra aquello que me enoja, no darle curso, ¿sí? Y seguir gestionando mal y seguir enojándome mal. Y toda aquella energía, todo ese esfuerzo que puse, ¿sí? Por elevar mi frecuencia con un enojo, con un chispazo así, desaparece. Eh, entonces, ¿qué hace que me enoje? Primero, rastrea eso, escañate. Y después, cuando empiezo a sudar, hay personas, viste, que se enojan y viste el emoticón que está así rojo, por ejemplo, hay otros que se ponen pálidos, hay otros que le empiezan a caer las gotitas, ¿no? También la adrenalina hace lo suyo, aumenta la adrenalina. También tenemos un tema con la respiración, ¿sí? Es una respiración rápida, superficial. Quizás no como la del miedo, ¿sí? También tenemos que empezar a diferenciar los tipos de respiraciones que tenemos. No es lo mismo miedo que enojo. No. También va a haber, generalmente hacemos foco, la mirada, ¿sí? Va a ser foco en un determinado punto. Ni hablar de las cervicales, ¿viste? Los enojos hacen que esto se contraiga y después creo que tengo un problema de cervicales. No, lo que tuve es un problema con un enojo. Ni hablar de mandíbula apretada, las cejas así bajitas. Los que nos enojamos seguido, por lo general después a la noche, viste, contraemos la mandíbula y terminamos con una placa de relajación, o sea, bruxismo. ¿Qué más te puedo contar del enojo? Hasta en la forma en que voy a tener los labios también eh, va a hablar de la expresión de mi rostro igual enojo. A veces ni queremos mostrarlo, pero en la posición de nuestro cuerpo va a manifestar enojo. Hay gente que pierde el control y se transforma en violencia, hay gente que es más pasivo y el enojo sí puede ponerle controlarlo. Si nos creemos que podemos controlar algo, la realidad es que no podemos controlar nada. Se me ocurre compartirte una frase, a ver si coincidís, no conmigo, sino con Aristóteles, que decía, la voy a leer porque no la recuerdo. Cualquier persona puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Te la dejo para que la pienses, ¿sí? A mí me hace mucho ruido y realmente es difícil esto de en el momento oportuno, con el propósito adecuado. Generalmente no es con el primero que encontramos, sin ningún tipo de propósito, descargamos todas las tensiones, la del jefe, la de tu esposo, la de tu mamá, la de tu papá, la de tu hijo. Siempre tenemos a alguien en el cual focalizamos el enojo. Bien, vamos ahora a la parte física, ¿sí? ¿Qué le pasa a mi cuerpito cuando aparece el enojo? ¿Qué cosas pueden llegar a pasar? Entonces, por lo general, los que saben dicen que todo lo que sea terminación itis es manifestación de enojo. Bien, no es lo mismo una gastritis que una bronquitis, no es lo mismo una faringitis que una gastroenteritis, no es lo mismo una hepatitis que una pancreatitis. Ahora bien, depende en dónde el órgano que vaya a reaccionar va a ser el conflicto que tengo detrás. Ahora sí por lo general va a reaccionar mi hígado, que es en donde deposito la agresividad.
¿sí? Entonces, ojo a las terminaciones itis. Es en general, ¿sí? Puede haber algo que no dé enojo detrás, ira, bronca, impotencia, rabia, como quieras ponerle, como vos lo definas. Y también escúchate cuando definís a tu enojo. ¿Cómo lo defino? Como enojo, como rabia, como ira, como impotencia, no es lo mismo. Y acá viene el poder de las palabritas, pero eso lo dejamos para otro día y con la participación de Sil, ¿sí? Bien, seguimos. ¿Qué nos pasa con el asco? Esta emoción básica que pocas veces nos referimos a ella, pocas veces la identificamos, pocas veces eh, nos damos cuenta por dónde viene el asco. Y apendicitis, dice Anita, tal cual, Ana, itis. Pero también te tiro un dato, y generalmente nos pasa en la infancia, la apendicitis. Y imagina en dónde está, ¿sí? Orgánicamente en nuestro cuerpito, ¿sí? Eh, entonces, a veces, ¿sí? En niños, esta apendicitis, vamos a ver, retrocedo un momento para atrás. Por lo general, lo que le pasa a los pequeños tiene que ver con cosas que obviamente han pasado por sus papás. Ahora sí, vamos a la apendicitis. Eh, el apéndice es como una especie de bolsita que tenemos, ¿sí? Del lado derecho abajo. Puede, ¿sí? En algunos casos, ¿sí? Esto no es general, no lo tomen a nivel general. Tomarse como ese bolsillito que a veces tenemos en los pantalones o antiguamente se usaba tener un bolsillito precisamente en esa parte y era un bolsillito interno donde uno guardaron, muy bien, Ana, donde uno guardaba sus ahorros, ¿sí? Bien, ¿qué pasa cuando a ese pequeño, por alguna falta, ¿sí? Por alguna necesidad, por alguna carencia de la familia, le tocan sus ahorros? Se los dejo para que se autoindaguen. Fíjense si es por ahí. Pero tiene que ver, también genera un enojo en ese pequeño porque, ¿por qué? Me tocan mis ahorros, pero también tiene que ver con un tema de carencia en la casa. ¿Sí? Ya estaríamos tocando otros temas, pero para que relacionen enojo, niño interior, a unos 6 años que te operen, si es por ahí, Anita, escaneate y fíjate si tu enojo no viene por ahí, tu apendicitis no venía por ahí y esto de litis, ¿sí? Y también otro tip les tiro, y ya es un montón, todo lo que sea sistema digestivo, ¿sí? Desde la boca hasta el ano, tiene que ver con temas familiares. Así es que autoindagarse, gente, de esto se trata bio, precisamente de eso, autoindagarse y darse cuenta por dónde viene, ¿sí? Pueden hacerlo. Eh, ahora sí, pasamos al asco. Eh, y tiene que ver el asco con cosas que rechazo, cosas de las que me quiero separar, cosas de las que no puedo tragar y vamos al sistema digestivo, ¿sí? Y las expulso. Por algún motivo me da asco, generalmente hace foco en el estómago y termino vomitando, teniendo arcadas y generalmente la frase que se asocia es, che, esto me da asco. Ahora, puede ser algo simbólico, puedo ver algo en la tele, ¿sí? En este bendito país y esto me da asco y puedo sentir esa arcada. Puedo, algo que pasa en mi trabajo, algo que pasa en mi familia o algo literal, como algo, huelo algo, ¿sí? A los que tienen ese sexto sentido y che, huelo algo que no está bueno y la realidad es que me da asco. Y a ver qué dice Anita. Sí, totalmente lo que decís. Carencias, pero afectivos, totalmente. Va por ahí, Anita. Eh,
a veces cuando uno habla, vuelvo a esto de Ana, a veces cuando uno habla de carencias tiene que ver con qué me toca a mí, ¿no? Y, y qué es lo que pasa, qué me pasó a esos 6 años para que frente a determinadas carencias mi cuerpito se enoje y reaccione. Y lo mismo pasa con el asco. Frente a determinadas cosas, mi cuerpo va a reaccionar y va a generar alguna reacción de asco. Y va a ser de diferentes formas. No a todos el asco nos da por el mismo lado. Volvemos al tema de la emocionalidad. Quizás lo que a vos, quizás yo escucho algo por la tele, me genera asco. Y a vos decís, y por esto tanto problema, ¿no? Y quizás tengas el asco más gestionado y a mí me cuesta un poquito más separarme de esto y que no me moleste tanto esto que escucho, esto que veo. Lo mismo puede pasar en mi familia, en mi lugar de trabajo, en donde eh, quieras. El tema es poder, o algo que no trague también. Esto no lo puedo pasar, esto no hay forma y aparece el asco y puede aparecer el vómito. El tema desde lo físico es también que lo puedan sacar. Eh, Ahora bien, puedo tener una náusea o el asco puede recorrer mi sistema digestivo, puede llegar a mis intestinos y puede llegar a generar que vaya más de cuerpo de lo habitual, ¿sí? Eh, no estamos hablando de una gastroenteritis ni una colitis, estamos hablando de esto, aumento en la actividad gastrointestinal. Bien. Eh, Puedo tener también bajón de presión, puedo llegar a tener, eh, hay mucha gente que el asco lo identifica por la nariz. Eh, Esto me huele mal. La frase que se asocia es esto me huele mal. Me huele mal en mi trabajo, me huele mal en donde quieras verlo, en donde quieras oírlo. Eh, entonces, posiblemente, sí, se le contraiga la nariz. Y hay gente que también lo manifiesta en la saliva. Entonces tiene la necesidad de escupir, tiene una salivación así, como se le empieza a intensificar la saliva. Y también pensalo en algo que tiene que ver con, esto me repugna. Hay otra palabrita relacionada con el asco que es repugnancia. Esto me genera una repulsión espantosa y aparece el asco. Eh, entonces, cualquiera, identifícalo por cualquiera de tus sentidos que reaccione. Puedes estar viendo algo y también te genere asco, repulsión, repugnancia. Algo que esté escuchando, algo que escuche en el trabajo, en el colectivo y de repente decís, yo con esto no comulgo, ¿sí? Y también me genera asco. Cada uno empiece a escanearse y a graduar esto de, che, ¿por dónde viene el asco? Es una de las que menos hablamos. ¿Por dónde puede aparecer? Puede aparecer un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, puede venir por ahí. Y hay casos en donde puede relacionarse con diabetes. Algunos casos no es asco igual diabetes, no, ¿sí? Pero hay casos que se han reportado que tiene que ver con esto, con diabetes igual asco, detrás un conflicto de asco. Bien, vamos a una de las más lindas de estas emociones básicas, ¿sí? Lo vinculamos con lo bonito que es la alegría, ¿sí? Y, y lo que nos genera, ¿no? Una buena risa, una buena carcajada, esto de poder exteriorizarlo, de que sea espontáneo, ¿no? De no reprimir ni siquiera la risa, de no reprimir la alegría. Entonces, esto también en ir para adentro y, che, ¿qué me genera cuando me río? ¿Qué me genera cuando me siento feliz? ¿Qué es lo que me hace reír? ¿Me permito ser alegre?
O hay una parte de mí que siempre tira para abajo y para abajo y para abajo y no hay forma, ¿eh? No me sacan una sonrisa. Entonces, son preguntas para autoindagarse estas que les tiro. Y fíjate por dónde viene, si realmente eh, me lo permito, no me lo permito. ¿Y qué pasa con la ausencia de alegría? Si no me lo permito, es acá en donde voy a empezar a hacer agua. Es acá en donde, ¿qué es lo que le pasa a mi cuerpito cuando no me permito la alegría? Cuando no la reconozco, ¿sí? También podemos ir hacia nuestra infancia y decir, che, ¿qué le pasaba a mi niño, a mi niña, con la alegría? Eh, Se nos estaba permitido ser alegres. Era una casa en donde había felicidad, donde la felicidad no existía, no importa por qué, pero donde había ausencia de alegría. Eh, a veces, cuando hay partidas en las familias, hay algunos de esos integrantes de las familias que se quedan enroscados con los duelos, entonces parece que la risa no es permitida, y más si soy una pequeña, un pequeño, en donde pues la característica de los niños es esto, de la risa fácil, ¿no? De la risa contagiosa. Entonces, ¿qué le pasaba a tu pequeño? Digamos, lo que te pasa ahora de no permitirte la alegría, ¿tiene que ver con que a tu pequeña, a tu pequeño no le permitían la alegría? Pues anda para atrás, pregúntale a esa pequeña, mírala a ese pequeño, che, ¿qué nos pasaba? E intenta que eso cicatrice de a poquito, ¿sí? En esto de hacer las paces con nuestro niño, en reconocerlo, en ir aceptando todo esto que vamos trayendo. Más preguntas te tiro. ¿Con quién compartís la alegría? ¿Te la guardás? ¿O así como desparramás tu enojo, desparramás tu alegría? Así como, nada, dispersás la ira, haces lo mismo con la alegría. Estaría bueno que la compartas. Estaría bueno que, así como cuando compartimos tristezas, también podamos compartir alegrías, podamos compartir la risa, eh, podamos dar con nuestro sentido del humor, que yo le digo que es el mejor de todos nuestros sentidos, o el sexto sentido, el sentido del humor. Sin sentido del humor estamos en problemas. Y la alegría genera endorfinas, que es una de las hormonas más necesarias para todo lo que es nuestro metabolismo. Hace que nuestro metabolismo, ¿sí? Tenga otro tipo de energía. Nuestra energía corporal va a cambiar si estamos alegres, nuestra postura corporal va a estar alegre, perdón, va a ser diferente. Una cosa es estar así encorvado, otra cosa es estar derecho, ¿sí? Entonces, esto, mírate, escañate y fíjate qué, qué dice tu postura corporal con respecto a la alegría. Eh, no es lo mismo una carita alegre que una carita triste. Entonces vas a tener una relajación facial, así como hablábamos en la ira de que mi mandíbula va a estar tensionada y voy a terminar en un bruxismo y usando una placa de descanso. En esto, ¿sí? Las facciones también van a ser diferentes. La sonrisa va a ser diferente, eh, el tono de voz es diferente. Eh, Fíjense, escúchense, mándense audios en esto de cuando estoy enojada, cuando estoy contenta, ¿sí? La alegría genera otro tipo de sensación en mi cuerpo, más placentera, más vinculada al bienestar, otro tipo de energía voy a generar, otro tipo, voy a tener una energía más agradable, eh, distinta. ¿Qué pasa si me lo permito, si conecto con el placer o no? Si la energía viene de la mano de estas cosas, ¿no? Del placer, del disfrute, del éxtasis. ¿Qué me pasa con estas cosas? O si directamente no me permito nada de todo esto y mi vida es una lágrima y entonces se va a esto a manifestar por otro lado. Entonces, permitite esto, permitite también ir hacia adentro, conectar con ese pequeño, si es que realmente no tenés incorporada la alegría a tu vida, y
y fijarte por dónde venía, qué le pasaba a ese pequeñín, a esa pequeñita, cuando no nos dejaban expresarnos, o la risa no estaba permitida, la alegría no estaba permitida en mi casa. Vamos a la última. A la última de estas 5 emociones básicas es la tristeza, ¿sí? Quizás sea una de las más fáciles de identificar, aparte del miedo. A veces es la que más identificamos en la expresión del otro. Es más fácil de vincular con qué situaciones, cuáles son esas situaciones que me entristecen. Eh, y, y a veces eh, el cuerpito habla por sí solo y frente a una persona triste nos damos cuenta enseguida, eh, y atinamos a acompañarla en ese momento de tristeza. Entonces, imagínate situaciones en las que has estado triste, imagínate frente a esas situaciones si te permitís llorar o no. Y vuelvo también a tu pequeño, a tu pequeña, si te permitían o no llorar en tu casa. Hay casas en las que no es permitido llorar. Ni hablar a los hombres, ¿no? Esto de que los hombres no lloran me parece una estupidez importante, como si no tuvieran emociones, ¿no? Y detrás de eso todo lo que implica la represión, que implica reprimir una tristeza, reprimir un llanto. Y me parece que ya no es una cuestión de género esto, sino simplemente somos humanos y tenemos tristezas. Entonces, ya no es si sos hombre, si sos mujer. El permitirse llorar y el permitirse esto de encontrar ese momento. Y siempre digo que el llanto es purificador, el llanto limpia, ¿no? Las lágrimas, también por las lágrimas eliminamos tristezas. Eh, Anita dice, ausencia de alegría me taladró, no reía mi peque. Wow, Anita. Eh, Esta palabra que usás, taladro, me taladro, pues está bueno que lo identifiques. Está bueno, yo te diría que le hagas un mimo a tu peque, a tu pequeña Anita. Me la imagino a tu pequeña Anita, mira, así, con las mejillitas rosaditas, esos rulitos. Búscate una buena peli, de una buena película cómica, búscate, no sé, dibujitos, algo. Eh, yo suelo ver muchos dibujitos animados porque me remiten a esa época. Entonces, búscate algo que te guste y que puedas reír con tu peque, prepárale una linda merienda, disfruten de eso y reencontrate con esa pequeña Anita y seguramente la van a pasar bárbaro, no lo dudo. Reencontrate. Es una forma de que empiece a cicatrizar, ¿no? Y, y no, en algunas casas no se nos será permitido reír. Y después lo fuimos gestionando como pudimos, pero está bueno que lo reconozcas y es la ausencia de alegría, pero nada, es bueno también darse cuenta y cuando acumulamos y acumulamos y acumulamos, sí, tristezas, nuestro metabolismo generalmente se hace más lento, ¿no? Y sentimos mucha pesadez corporal, sentimos un abatimiento, un agotamiento que no podemos con la vida. Esto de los brazos caídos, hombros caídos, ¿sí? Intentan mirarse al espejo y visualizar algo de todo esto. Por lo general tenemos también una respiración muy superficial. Las respiraciones son diferentes, no son todas. Hago hincapié en la respiración porque es importante y es mucho más fácil de identificar, de reconocer. Eh, Baja la serotonina, ¿sí? Que
que tiene que ver con enviar mensajes a nuestras células. ¿Qué más te puedo decir con respecto a la tristeza? Obviamente, la comisura de los labios para abajo, generalmente la vista está desenfocada y cuando acumulamos y acumulamos tristeza y tristeza puede devenir en una depresión. Así es que atenti, gente, ¿sí? Escanéense, es importante reconocer la tristeza y también pedir ayuda y decir, si necesitas a alguien que te ayude a gestionar esa tristeza, si venís si tuviste una pérdida, no importa de qué, puede ser una persona, un empleo, algo material, y un amigo, no sé, una mascota, perdiste un objeto que para vos era entrañable por el valor simbólico que tenía, esto me lo regaló fulano y lo perdí y ahora no sé qué hacer. Bueno, puede generar una tristeza. ¿Qué pasa cuando no sabemos gestionar nuestra soledad? ¿Sí? Y puede devenir en tristeza. Entonces padezco la soledad, atenti con eso también. Cuando me la paso en modo introspección, ¿es necesaria la introspección? Sí, pero no soy un potus, ¿se entiende? Entonces, es necesario. También la tristeza, y no quiero irme a un tema que es de fácil asociación, la tristeza remite a los pulmones, ¿sí? Entonces, manifestación en los pulmones, vamos a estar hablando de depresión. Perdón, manifestación en los pulmones, vamos a estar hablando de tristeza. Depresión, vamos a estar hablando de tristeza. Hablamos de tristezas mal gestionadas, ¿se entiende? Una soledad mal gestionada puede también que ver con esto. ¿Qué pasa con cuando empiezo a gestionar bien estas emociones? Pues mi cuerpo físico me lo va a agradecer. ¿Por qué? Porque me voy a enfermar menos. Acá está la clave, ¿sí? Cuando empiezo a reconocer cada una de estas emociones y empiezo a darme cuenta por dónde es y empiezo a encontrar el desafío que es en el día a día, pues el resto se hace más fácil. El desafío es ir hacia adentro y encontrar a ese sanador que todos tenemos. Somos nuestros propios sanadores. ¿Necesitamos ayuda? Sí, muchas veces. Pero generalmente el que nos va a acompañar es alguien que no tenga las cosas totalmente claras, porque no existe. Entonces, cuando tengas que elegir a alguien que te acompañe, porque, no sé, me cuesta gestionar mi enojo, me cuesta, tengo un ataque de pánico y no tengo la más pálida idea para dónde correr, y pues búscate alguien que le pase lo mismo que a vos. Entonces, este es el desafío, convertirte en tu propio sanador. En la medida en que puedas gestionar tus emociones básicas, en que puedas reconocer cómo afecta el enojo a tu energía, cómo afecta el enojo a mi cuerpo físico, cómo determinadas creencias que tienen que ver con el miedo pueden afectar mi cuerpo físico, pueden afectar mi energía. Entonces, este es el desafío, convertirte en tu propio sanador, identificarte, reconocerte, aceptarte. ¿Sí? Si yo no me acepto, difícilmente pueda hacer algún cambio. No hay forma. ¿Sí? Necesito poder reconocerme, identificarme.
Bien, volvemos. Mercurio retro hace de las suyas, así es que se pueden cortar transmisiones, puede no estar Sil, digamos. Ya terminó. Esta es la propuesta, el desafío, el animarte a ir hacia adelante, a descubrir a tu propio sanador, convertirte en tu propio sanador y, y básicamente se trata de esto. Utiliza todos aquellos tips que te hemos dado con Sil a través de este año, ¿sí? En todos estos encuentros. Eh, reconoce tus emociones, dale poder a estas emociones eh, y empieza a cambiar la creencia que tenés sobre ellas. Y en pos de eso, pues, en cuanto todo esto puedas hacerlo y actuar en coherencia, esto de unificar mente, corazón y actuar en coherencia, son las 3 C, yo le digo, cabeza, corazón, cuerpito, la cuarta, coherencia. En cuanto hagas eso, que es fácil, no, es un entrenamiento diario. Así es que nos reencontramos el año que viene. Gracias a todos por participar de estos encuentros, gracias a todos por los aportes, gracias por acompañar, gracias a Silvia por eh, esta generosidad eh, increíble de invitarme a participar de estos encuentros. Eh, gracias por su sabiduría, gracias por todo aquello que nos aporta en cada encuentro. Eh, y gracias a ustedes, si ustedes no están de ese lado, difícilmente nosotras podamos estar de este. Así es que les mando a todos un enorme abrazo de luz, que el 2026 nos encuentre nuevamente en estas tardecitas de miércoles, ¿sí? Gracias a Adri por el apoyo, sin él tampoco esto sería posible y nos estamos viendo el año que viene, que tengan una hermosa Navidad, un hermoso y, y maravilloso 2026. Abrazo de luz para todos. Gracias, gracias, gracias.